Juan Carlos Monedero, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estamos? Bueno, preocupado. ¿Por? Bueno, pues por la situación general, ¿no? El mundo está desnortado, tenemos las brújulas desimantadas, entonces hay demasiada incertidumbre, a veces hay gestos, ¿no?, de esperanza, como cuando sale Trump, ¿no? Pero se generan al mismo tiempo incertidumbres y sospechas, porque llega Biden, ¿no? Y Biden también tiene un pasado no muy luminoso. La COVID-19 siempre hay nuevas esperanzas y nuevas amenazas. Bueno, nos han tocado tiempos de esos que algunos dicen que son interesantes, pero que nos gustaría que dejaran de ser tan interesantes. Tiempos muy revueltos. Déjame preguntarle por el señor presidenciable ya a la Generalitat de Cataluña. ¿Cuánto depende del éxito de Illa que se encauce, no usaré el verbo resolver, que se encauce el conflicto catalán? Yo creo que el conflicto catalán se va a encauzar en la medida en que dejemos de fijarnos en lo que nos separa y que nos fijemos en lo que nos une. Yo creo que lo hemos hecho, ¿no? Se hizo con la moción de censura, se hizo con la votación, con la investidura, se ha hecho con los presupuestos. Es verdad que las diferencias existen, son muy evidentes y a veces explotan y los medios de comunicación aprovechan, ¿no?, para hacer una mascletá con las discusiones. Pero también es verdad que hay acuerdos. Y parece que hay consenso, nos ha costado, porque hemos pagado un precio muy alto, ¿no?, con toda la aventura del procés. Hemos entendido que hay espacio de encuentro y que hay una posibilidad de un gobierno que creo que yo llevo diciéndolo hace 7 años, que la solución del reto catalán, porque creo que es un reto más que un problema, se ha convertido en un problema, pero inicialmente era un desafío, se iba a conseguir cuando hubiera un gobierno diferente en Madrid, donde iba a estar el PSOE y Unidas Podemos. Iba a ocurrir lo mismo en Cataluña cuando estuviera el PSOE, Unidas Podemos, en ese caso concreto en Comú Podem, más una de las fuerzas relevantes que tenía que entender que la vía unilateral independentista no iba a ningún lado y que tenía que jugar a algo que, fíjate, es lo más importante que yo diría al respecto. El gran argumento de los independentistas ha sido que España era irreformable. Y creo que Unidas Podemos ha demostrado que eso es falso, sino que se lo pregunten al emérito. ¿Ese más quiere decir que usted está augurando un tripartito? ¿Está augurando un PSC en Comú Podem y Esquerra? Es que la política en España ha dejado atrás las mayorías absolutas de ningún partido. Y por tanto tenemos que acostumbrarnos a que hay que gobernar y que hay bloques. Y yo identifico 3 grandes bloques o 3 grandes posibilidades, ¿no?, en Cataluña. Una sería seguir con la vía independentista, que es un disparate y que los catalanes no la quieren. Estaría la vía conservadora, canovista, que desgraciadamente las derechas se han visto arrastradas por la extrema derecha. Esa capacidad de contagio de la extrema derecha es terrible y no resisten el envite las derechas que supuestamente tenían una condición más conservadora pero menos extremista. Y la tercera, que me parece que es la más luminosa, es un encuentro de los que han entendido que España ha cambiado. Y ahí está el Partido Socialista, que muchas veces parece que tiene un deje a evitar recordar que España ha cambiado, y tiene intenciones, ¿no?, de volver a pactar con el PP o con Ciudadanos, que es un remedio de pactar con el PP. Creo que también Esquerra Republicana de Cataluña a veces tiene un deje, sobre todo en la política interior catalana, de que cómo vas a dejarle solamente el relato independentista a las fuerzas de la derecha, pero creo que ahí hay una firmeza que es la que creo que hace que en esta campaña en Comú Podem las encare con mucha fortaleza, y es que es la fuerza que representa las mentiras de todos los sectores, y creo que es la que propositivamente le dice al PSOE: tú solo no has cambiado nada, le dice a Esquerra Republicana: deja de jugar aventuras que no llevan a ningún lado, nosotros somos la garantía de que España sí que es reformable, insisto. Ahí está este gobierno, ahí está el emérito en Dubái, rato en la cárcel, etcétera. Déjeme preguntarle por los relevos en el gobierno, ¿qué le parecen? Yo creo que Illa, que ha hecho una buena gestión, sobre todo porque en un momento de incertidumbre entregó calma, ¿no?, y creo que se ajustó bien al gobierno de coalición. No sé si siempre Fernando Simón estuvo a la altura, ¿no?, de
de esa tranquilidad, ¿no? Desgraciadamente es verdad que con tan poca información a veces se decían cosas inciertas, pero que al final fueron acumulando una cierta desconfianza. Pero ella ha hecho una buena gestión, ¿no? A veces ha habido picos donde decía, se está haciendo muy mal, porque cuando uno ve lo que se ha hecho en los países en términos generales, en nuestro entorno, hay otros países que no miramos y que su respuesta ha sido como más igualmente luminosa, ¿no? Y que tendríamos que a lo mejor estudiar, ¿no? Como que han hecho en Vietnam y otros lugares. Pero la salida no ha sido luminosa. Yo creo que ella ha cometido un error, que no ha sido bueno ni para él, creo que tampoco es bueno para la campaña catalana, más allá de que ahora se lance el mensaje de que es una persona sensata y dialogante, ya, pero hace muchos meses que él sabía que se iba a ir. Va a generar sospechas de, bueno, y durante todos estos meses ha tomado decisiones que le beneficiaban en la campaña catalana. ¿Pero el error cuál es? ¿El momento? Claro, el error es el momento. Y Iceta, yo creo que estaba fuera ya. Recordemos que lo intentaron colocar en el Senado y fue Esquerra Republicana quien no le dejó. Es decir, parece que Iceta ya había agotado su capacidad de Entonces, ¿qué cree que tendría que haber danzarina. hecho? ¿Qué cree que debería haber hecho Salvador Illa? Yo creo que tendría que haber aguantado. Es decir, tendrían que no haber comunicado que tenían tomada la decisión desde hacía mucho tiempo de llevarla a dirigir las elecciones catalanas. Porque no entiende nadie que en mitad de esta tercera ola, ¿no?, tan terrible, pues abandone el barco. Seguramente ellos hicieron cuentas mal. Pensaron que la tercera ola no iba a venir tan fuerte, pensaron que la vacuna iba a solventar los problemas y que por tanto su salida iba a ser más suave. Pero no ha sido así y por tanto pues arrastra la sensación de que te vas en un mal momento. Hemos visto ese cambio que además era muy previsible, es lo que parecía que todo el mundo tenía muy claro, Carolina Darias a Sanidad y Iceta a Política Territorial. No parecía que iba a haber ningún cambio más, pero bueno, estábamos todos esperando qué pasaría. Los ministros morados, ¿están contentos con su trabajo? Están contentos con su trabajo, claro, le dedican muchas horas y Pablo Iglesias está contento y es duro, con el trabajo de los ministros. pero hay una reflexión indudable en Unidas Podemos que se hizo al comienzo. Es muy difícil en gobiernos de una Unión Europea neoliberal, donde no solamente estamos planteando que las políticas estas neoliberales son económicas, sino que son un sentido común. Es decir, que ese discurso de lo público es malo y lo privado es bueno, ese discurso de que hay que hacer recortes, ese discurso de que no hay derechos, ese discurso que hemos escuchado del cofundador de Glovo, ¿no?, diciendo que no, si está genial que seas un rider, porque te vas a Lisboa, luego te vas a Florencia, ¿no?, sin derechos laborales de ningún tipo, sin colegio para los niños. ¿Podemos estar contentos con el trabajo de esos? Te decía que en estos gobiernos neoliberales cambiar es muy complicado, es decir, que los cambios que tú puedes hacer en estos gobiernos son muy pequeñitos. Y Podemos hizo la reflexión al comienzo, ¿merece la pena entrar al gobierno? Y se hizo una lectura doble. Por un lado, se dijo, los votantes de Podemos necesitan buenas noticias, es decir, esos 6 millones de votantes de Unidas Podemos en algún momento necesitan saber que esos votos te llevan a gobernar este país y, por tanto, hay que intentarlo. Y, en segundo lugar, estaba la certeza de que el Partido Socialista, en cuanto no tienen presión, pues deviene en la parte progresista del bipartidismo conservador y que, por tanto, el Partido Socialista, sin la presión de Unidas Podemos, iba a gobernar, pues como vimos en su momento, que reformaron el artículo 135, pusieron en marcha los recortes, hicieron las primeras privatizaciones, etc. Conclusión de tu pregunta, y perdón que me sale ahí como siempre el profesor que quiere dar muchas explicaciones. Se sabía que se iba a cambiar poco, se sabía que iba a costar, pero está costando demasiado. Y eso genera cierto enfado. ¿Hay arrepentimiento? No hay arrepentimiento, pero sí que hay enfado. Porque a veces uno tiene la sensación de que el PSOE está jugando ese ajedrez sin reglas, ¿no?, donde de repente dices, bueno, ahora como se han aprobado los presupuestos, vamos a contentar a la parte más neoliberal del Partido Socialista o a los varones, o vamos a dar de comer ideológicamente a esa parte del Partido Socialista que querría gobernar con el PP. Y entonces cuesta Dios y ayuda, por ejemplo, y eso genera mucho enfado. O sea, ¿por qué demonios no hacemos los cambios necesarios para que llegue el ingreso mínimo vital a todas las familias que no llegan? ¿Por qué cuesta tanto reformar la reforma laboral que hizo el Partido Popular? ¿Por qué sigue habiendo 1 de cada 2 jóvenes en el paro? ¿Por qué de repente te quieren colocar de rondón
el cómputo de las pensiones a 35 años y hay que hacer un escándalo cuando estaba en el pacto de gobierno que eso no se tenía que hacer. ¿Por qué se presenta una ley rompiendo el acuerdo dentro del Ministerio de Igualdad? Son cosas que dices, ¿para qué hacéis eso? Déjeme que vayamos a más preguntas que tiene Igor. Sí, de hecho, señor Monedero, buenos días. ¿Cómo estás? Quería hacer una pregunta a colación de lo que estaban hablando, ¿no? sobre el tema de si procedió o no entrar al gobierno. Voy a mostrar unas declaraciones de Gloria Elizo, vicepresidenta tercera del Ejecutivo, estuvo varios años al frente del área legal de Podemos. Hace unos días le entrevistaban en El Confidencial y en esa entrevista decía: renunciamos a ser alternativa al entrar en el gobierno de forma subalterna. Le pregunto, ¿entiende que Podemos se ha convertido en una formación subalterna? Pero cuando tienes 35 diputados y entras en el gobierno, no entras de fuerza principal, es bastante evidente, claro. O sea, otra cosa hubiera sido entrar con 120 diputados, pero no es la realidad. O sea, a Unidas Podemos le votaron las personas que la votaron. Creo que, sin embargo, la entrada en el gobierno ha sido virtuosa. Subalterna pero virtuosa. Por ejemplo, en esta discusión que hemos tenido, se acordó con el Partido Socialista que se iba a reformar el sector eléctrico para que no hubiera estos abusos que cometen las eléctricas. No se consiguió poner en el acuerdo de gobierno la necesidad de una empresa pública de energía. Eso dijo el PSOE que no, que por encima de su cadáver, bueno, pues no había fuerza para negociarlo. Pero lo otro sí. Entonces, la discusión que está ahora es, bueno, vamos a conseguir que se baje la factura de la luz porque es intolerable lo que ha ocurrido. En ese sentido, eres subalterno en la medida en que tienes los votos que tienes, pero también tienes la fuerza de haber hecho un pacto de gobierno que hay que exigirlo. Internamente se ha vuelto muy centralista Podemos. En esa entrevista, por ejemplo, decía Gloria Eliza: no hay buenos cuadros, hay asalariados incapaces de hacer crítica alguna a la dirección. Hasta hablaba como de juegos del hambre, de una guerra permanente de poder. ¿Lo compartes? En la política hay una tendencia terrible, ¿no?, que es cuando sales de algún puesto de responsabilidad te empiezan a convocar los medios para ser ex, ¿no?, que genera ataques. Y eso, yo creo que eso es triste y que forma parte también de ese alejamiento que la gente normal tiene de la política. Es decir, pero ¿entiendes que a día de hoy si hay debate y capacidad de mostrar crítica, etcétera? O sea, ¿no coincides con el diagnóstico de ella? Para mí menos de la que debiera. Yo llevo 7 años diciendo que para mí el eje de Podemos es que se convierta en un partido en movimiento. Y si los círculos y la discusión no funciona, creo que es un partido que se aproxima más a lo viejo que a lo nuevo. Y está en esa discusión. La tercera asamblea, que pasó desapercibida porque fue durante la pandemia, lo que busca es reforzar el poder de los círculos. Sin embargo, yo no me engaño, yo soy profesor de ciencia política y sé que los partidos políticos en el siglo XXI son estructuras que se están quedando viejitas, que tienen un elemento muy centralista, que tienes que dar respuesta muy inmediata a muchos problemas y, por tanto, la deliberación pierde fuerza. Es verdad que los partidos políticos, bueno, pues en todos los lugares se identifican con el líder y eso, bueno, pues debilita la posibilidad de hacerlos más democráticos. La pelea está ahí, la discusión está ahí. Te diría que a mí, como profesor de ciencia política y como persona que ha participado o que participa de manera activa en la política en España, te diría que lo que más me preocupa y donde más se la juega Podemos es en ver si es capaz de convertirse en un partido movimiento, porque si no, fracasará. Creo que ahí coincide con Elizo. Para terminar, quiero que veas unas declaraciones que hacía esta semana José Bono en este programa sobre Unidas Podemos. Vamos a escucharlas. Pero esto es que son comunistas al estilo más antiguo, es decir, generando odio social. El partido Podemos es un partido, yo creo que está actualmente diseñado al servicio de una persona o de un matrimonio, ¿no? ¿Qué le diría? También me llama la atención, no sé si se conocen, tienen una relación cordial, nunca han que hable de tratado. antigüedad. Bueno, yo lo conozco porque es de un pueblo al lado de mi madre, ¿no? Pero bueno, aunque se tunee, Bono se queda, ¿no? Creo que Bono ha hecho un par de cosas un poco vergonzosas, ¿no? Fíjate que hay una de las cosas que yo más he reprochado siempre al Partido Socialista ha sido que, con mayorías absolutas y gobernando durante 14 años, no exhumara los cadáveres de los asesinados por Franco, ¿no?, que todavía hay 114.000 asesinados en fosas comunes. Y no solamente eso, sino que Bono invitó el Día Nacional, el 12 de octubre, a desfilar en la Castellana a un tipo de la División Azul, a alguien que fue a ayudar a Hitler, al lado de una persona republicana que entró a liberar París con Leclerc en el 44. Y que Bono, que tiene ese comportamiento, se dedique, ¿no?, a atacar a Podemos y que forme parte de ese discurso que hace la derecha y la extrema derecha y que él
lo incorpore como una crítica también del Partido Socialista, creo que no es sino la expresión de una persona que no ha terminado de digerir, que perdió en su día su espacio y que sigue haciendo Entiendo ruido. que niegas la mayor, es decir, no es una formación al servicio de un matrimonio. Es que la mera pregunta es fea, ¿no? Porque está... Bueno, yo me hago eco de lo que ha dicho él, ¿sabes? Sí, Tampoco... claro, y por eso lo dice Bono, ¿no? Bono es como el trumpismo, ¿no? Entonces, Trump hemos visto que se hizo un hueco diciendo barbaridades y generando debates, igual que Bolsonaro, pero es un poco triste que Bono se ponga a la altura de Trump, ¿no? Y que de repente, para que aquí una persona que está fuera de la política tenga un hueco y se le dé reconocimiento, sea diciendo barbaridades. Yo creo que Bono tendría que dejar eso a Vox, ¿no? Y no aplicarlo él, porque al final se convierte en una caricatura, como le pasa una buena parte de la vieja guardia del Partido Socialista. Uno escucha a Felipe González y es una caricatura, escucha a Guerra y es una caricatura, a Leguina, a Corcuera, y desgraciadamente también a Bono. Muchas gracias. A ti. Vamos con más preguntas. Tenemos Julio César. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Estoy bien. Pero critica a Bono y está bien, pero responda a la pregunta. ¿Le parece o no le parece que Podemos es lo que Bono dice que es? No, yo sé que no es lo que Bono dice que es. O sea, lo sé. Vale. Fíjate, hay una cosa que la ejecutiva de Podemos se ha convertido en un espacio de discusión y de debate y de disensión en ocasiones, ¿no? Y está bien, porque se ha terminado con lo que fue un problema durante mucho tiempo, que es que desde dentro, y le ha pasado muchas veces a la izquierda, ¿no? Que desde dentro había gente que, en el fondo, lo que estaba es empezando a romper el partido, como le ha ocurrido a Izquierda Unida, o le ocurrió también a Podemos. Eso no lo tiene ahora. Es decir, que creo que después de mucho tiempo tiene cierta coherencia ideológica y eso permite que los debates sean más fuertes, ¿no? Y por tanto, no en absoluto. Dos muy breves, porque esta era una repregunta. Dos muy breves, Mónica, no te vuelvas loca. Dos muy Venga, dispara. Esto, sí, la primera, como profesor de ciencia política, ¿le parece que los populismos contribuyen a dividir y a enfrentar políticamente las sociedades? La teórica, que será muy rápida. Los populismos tienen dos partes, una parte destituyente y una parte constituyente. La parte destituyente es cuando, en momentos de crisis, siempre confrontan con lo que existe y cuestionan la democracia representativa porque no está dando respuesta a sus necesidades y cuestionan el modelo capitalista que genera pues precariedad, desempleo y demás. Y por tanto, en la parte destituyente el populismo es correcto porque unifica muchas voces que no tienen por qué compartir otros elementos, pero sí la crítica a la incapacidad de lo existente. Ahora bien, en la segunda parte, que es la constituyente, no tiene nada que ver un populismo progresista con un populismo de derechas como el de Donald Trump. La segunda para el café. Mariela. Ha ido más rápida que él, por una vez. Sí, lo has estado. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Cuando Podemos se presentó a las elecciones por primera vez en Cataluña, dijo, yo recuerdo esto, somos el partido que puede entender mejor la herida abierta. Defendemos el derecho a decidir y entendemos emocionalmente mejor que el PSOE a Cataluña y nos atrevemos a más. Me acuerdo en aquella campaña de Luis Rabel. Pero es verdad que desde entonces Podemos no ha hecho más que perder votantes sistemáticamente en todas las elecciones en Cataluña, tanto las generales, desde luego desde la victoria, hasta, por supuesto, las autonómicas. Ahora no, las perspectivas no son muy halagüeñas. Después del fracaso en Galicia, del fracaso también en Euskadi, ¿qué cree que debe suceder en el partido si, como indican las encuestas, los resultados van a ser malos? Ya veremos, ¿no?, qué decisión toma Podemos al respecto. Pero en Cataluña ha habido una situación donde se polarizó, En Comú Podem intentó no polarizar, intentó ser el árbitro de una situación polarizada y es verdad que lo que se decía entonces que nadie vota al árbitro. La situación ahora ha cambiado, porque la polarización se ha dado cuenta de que es inútil, que no sirve a ninguno de los ámbitos y quien ha demostrado que España era reformable es En Comú Podem y por tanto debiera recibir una recompensa por haber sido la fuerza política más coherente. No se desdice de nada de lo que planteó en su momento. Pero a lo mejor es error suyo, quiero decir, que a lo mejor la culpa no es de los votantes, sino que si Podemos sigue diciendo que el problema es que no entienden su opción en Cataluña, quizás es un problema de Podemos. Porque eso de que nadie vota por el árbitro lo llevan diciendo desde la primera cita electoral. Pero si fuera así,
Tú no tienes que cambiar tu manera de pensar para ver si consigues más votos diciendo lo contrario. Pues entonces, si eso fuera como tú dices, pues sería una señal de que no hay espacio para esa propuesta y, por tanto, tendría que replantearse incluso, ¿no?, qué hace. Pero creo que no es el caso, ¿no? Creo que lo que se ha planteado desde Cataluña es lo que ahora se está haciendo. Unidas Podemos, en Comú Podem en concreto, planteó el procés de manera unilateral no va a ningún lado, España es plural. Y si hay una fuerza que en España ha ayudado a entender la plurinacionalidad, ha sido Unidas Podemos. Y por tanto yo creo que es sensato que la gente diga, estos que son los que han conseguido que cambie el gobierno de España, estos que han conseguido que gente que decía no vamos a hablar con vosotros, estén dispuestos a hablar, pues la gente entienda que es la fuerza política que más conviene para solventar el reto catalán. Juan Carlos, perdona, pero vamos al Palacio de la Zarzuela, que se están produciendo los juramentos. Vamos a escuchar a Carolina Darias. Obviamente las obligaciones del cargo de ministra de Sanidad, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Bueno, pues Carolina Darias acaba de jurar su... No es uno de los actos más emocionantes de la vida política, ¿eh? Su ministerio. Miquel Iceta lo ha hecho hace unos minutos. Ahí tenemos ese acto institucional, ¿no, Juan Carlos? Sí, sí. Está bien, ¿no? Yo creo que está bien un poco de aburrimiento al respecto. Creo que quedan muchas tareas pendientes. Hay una herida territorial desde hace 200 años en España y hay que solventarla. Y creo que hay una parte positiva de que Iceta se incorpore al gobierno, y es que se ha gestionado en términos políticos mal, en términos de partidos mal, la pandemia, porque se ha utilizado la COVID-19 para pelearse entre los diferentes partidos. Eso es un desastre. Y una de las respuestas podría ser, vamos a recentralizar. Y eso sería un error, ¿no?, porque sería tirar al niño con el agua sucia. Entonces, nombrar a un catalán, ¿no?, que tiene una concepción plurinacional de España en este momento, creo que puede ser positivo. Yo le deseo buena suerte. Refuerza la idea de la cogobernanza. La cogobernanza es un concepto horroroso. Pero no te voy a dejar teorizar sobre ello. Vamos con Marina, la pregunta. Buenos días, vamos a seguir en Cataluña. Tenemos una pregunta de Eloy que nos la envía desde Barcelona y que le plantea lo siguiente: ¿qué le parece que se levante el confinamiento en Cataluña para votar? ¿Esto va en función de la conveniencia? ¿Los políticos ponen antes sus intereses que la salud? ¿Cuál es su postura? Es que parece un disparate que estemos diciendo a la gente que se confine, se convoquen elecciones y se diga que pueden ir a los mítines. Eso es un disparate, o sea, no es de sentido común, ¿no? Y por tanto, creo que el sentido común hubiera significado postergar las elecciones. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo no vas a pensar que algunos han decidido que el efecto Illa se diluía si las elecciones eran más tarde y si encima la tercera ola funciona mal y si encima nos han engañado estos sinvergüenzas, ¿no?, que utilizan el mercado como si fuera un becerro de oro para al final enriquecerse y las vacunas no llegan? Claro, entonces el efecto Illa se diluye y entonces hay que adelantar las elecciones. Creo que es un error y por eso decía antes que Illa, que creo que ha hecho una buena gestión, pues hace cierto eso que se dice de muchos políticos, que vales lo que tu último error. Y creo que salir en este momento y convocar elecciones en este momento creo que ha sido un error. Gracias, Juan Carlos, por haber estado con nosotros. Pues a vosotros por la invitación. ¿Cuántas cosas nos hemos dejado en el tintero?